Vamos a continuar con el sistema o cerebro límbico. Hay quienes no le llaman cerebro, sino simplemente es parte. El cerebro es el todo y la parte sería lo reptiliano, lo límbico y la neocorteza. Sin embargo, hay quienes lo consideran como 3 cerebros en uno. Me imagino que es como una casa que tiene diferentes recámaras y entonces es el cerebro y luego cerebro 1, 2 y 3. Entonces está la casa, recámara, casa 1, 2 y 3, pero ya como recámaras. Entonces voy a cerrar mi pantalla. No, mi pantalla no. Mi video. Estamos ya en la clase 3. Alteraciones. Demencia. Está relacionado con las causas de enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick se refiere a alteraciones de la personalidad y la conducta como desinhibición, conducta antisocial y apatía, y de las capacidades ejecutivas, es decir, planificación. Para mí el Alzheimer tiene que ver con personas de descendencia alemana, porque el apellido es alemán, y tiene que ver con situaciones de, es tan difícil, tan feo lo que viví que ya no lo recuerdo y prefiero olvidarlo. Estamos aprendiendo y reconociendo que absolutamente todas las enfermedades, todas, si bien pueden tener componentes externos, la comida, las bacterias, los virus, finalmente es lo que me pasa a mí, como yo pienso, que voy a aceptar o no eso que me enferma o que me puede enfermar. Como comentario se los comparto esto. Y esto de desinhibición, conducta antisocial y apatía me recuerda a los niños, a las personas con autismo. Ansiedad, que es el resultado de anomalías a la hora de regular la actividad de la amígdala. Se ha descrito el circuito del miedo, el cual incluye la amígdala, la corteza prefrontal y la corteza circulada anterior. La ansiedad es familiar del miedo. Si nos sentimos ansiosas, es porque tenemos algo del miedo. La epilepsia surge como consecuencia de una alteración en el cerebro límbico. La epilepsia del lóbulo temporal es la más común en adultos y sucede por esclerosis en el hipocampo. Parece que este tipo de epilepsia se debe a una disfunción a nivel de las emociones. Recuerden, este tipo de enfermedades tiene que ver con el sistema familiar. Y la epilepsia tiene que ver con asesinatos. Y una forma de controlar a una persona, de ayudar a que pase el ataque epiléptico, es presionando aquí abajo, debajo de la nariz, donde está el surquito este. Presiónense y duele. Bueno, apliquen presión a una persona que tiene ataque epiléptico y el dolor va a hacer que vuelvan en sí, que dejen de... Se los digo porque cuando di clases en el equivalente a un colegio acá en Costa Rica, la secundaria en México, una joven padecía de ataques epilépticos y no recuerdo dónde lo aprendí y que le presiono y en pleno ataque epiléptico me quita la mano y ya vuelve en sí. Duele mucho.
para su información. Y cuando dice se debe a una disfunción a nivel de las emociones, si hubo un asesinato, por supuesto que va a haber emociones ahí bien revueltas. Epilepsia psicomotora. Las neuronas situadas en la zona del hipocampo se lesionan. Afecta a los lóbulos temporales y sus síntomas varían entre defectos en la grafía, es decir, la escritura, escribir con letras demasiado grandes o pequeñas, disfunciones sexuales y convulsiones en el cuerpo. Trastornos afectivos. Se muestra variación en el volumen del cerebro límbico en trastornos afectivos como el trastorno bipolar y la depresión. Estudios funcionales han revelado actividad menor en la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior en los trastornos afectivos. Trastornos afectivos para mí significa el yo quiero que mi mamá me quiera, o mi papá, o mi abuela, o mi abuelo, alguien de la familia, y esas personas no me quieren como yo quiero que me quieran. Y por supuesto que nos vamos a trastornar afectivamente hablando. A eso se refiere esto. Sí. Autismo. El autismo y el síndrome de Asperger conllevan una alteración en aspectos sociales. Estructuras del sistema límbico como el giro cingulado y la amígdala están alteradas en estas enfermedades. Una vez más, para mí el autismo tiene que ver con asesinatos. Y a veces los asesinatos son abortos provocados. No necesita venir alguien y tomar un cuchillo y matar a otra persona. No, cuando las mujeres abortamos, estamos, dependiendo del nivel, de la etapa de gestación, de la cantidad de gestación que tenga el bebé, se considera o no un asesinato. Me enteré de un caso donde la pareja decidió abortar al hijo a los 8 meses. Ya era un bebé. ¿Qué se hace en esos casos? Aquí no es juzgar a la persona, no es criticar, no es señalar, es le dices al representante del bebé como, como mamá, yo te maté. Tú lo diste todo y yo lo tomé todo. Yo te maté y tienes tu lugar en mi familia, en tu familia, en nuestra familia. Eres el primero, el segundo, tercero, el último. ¿Queda claro? Y cuando la mamá no hace esto que estoy comentando, el bebé puede ser que el bebé que sí nace y nace con autismo por esa circunstancia de muertes trágicas no reconocidas. Ahora, no estoy diciendo que todos los niños, niñas que tienen autismo, sus mamás abortaron. Eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que es posible que en algunos casos así sea. En las personas epilépticas tiene que ver con asesinatos. Pudo haber habido, puede ser una causa de un asesinato, el aborto provocado, no durante las primeras semanas de gestación. Para el señor Hellinger, las primeras semanas, creo que, no sé si el primer mes de gestación, no se considera un asesinato. Más adelante, no recuerdo el dato exacto, disculpen, pero es más adelante. No es lo mismo abortar cuando el bebé tiene 5 meses, que ya hay personas que nacen de 5 meses y están vivas, o de 6, o de 7, o de 8, y se decide abortar a ese ser. Ahí sí se considera un asesinato.
Y pudiera ser que los posteriores, van a tomar el destino difícil del anterior, es decir, no quiero morir, se me ocurre en este momento, no quiero, no quiero, y me sacan hablando como un bebé. Entonces el posterior se va a comportar de esa manera y va a brincar. Mm, Habría que hacer más constelaciones y, y estudiar esos casos. Y tú, Maestra, yo conozco una persona que sus papás tuvieron un bebé y murió al año y medio. Le pusieron Ángel. Después se quedó embarazada y el bebé que nació lo llamaron Ángel. El señor tiene 50 años y sigue comprando juguetes. Ángel, el segundo. Ángel, el segundo Ajá. ángel. Bueno, es que su hermano mayor se quedó bebé y entonces eh, cuando se le pone el nombre, el mismo nombre al bebé que sí nace, se está negando al bebé anterior, al que murió. Ah, ok. Y por eso él se siente infantil, se quedó infantil. Sí, claro. Ujú. Sí, bien, También puede gracias. pasar con eso cuando se aborta y tienen otro hijo, igual como no lo reconoce, se queda con la misma energía del primero, ¿no? Ujú, Ok. correcto. Correcto. Y el segundo, a veces con ganas de morir y no entiende por qué. Ujú. Sí. Y recuerden, no es lo que hacemos, sino el que neguemos que lo hacemos, lo que va a repercutir, lo que va a causar estragos. Esto que les pasé, lo escribe el señor Jaime Naranjo, alcaide, neuropsicólogo. Esquizofrenia. Muchos estudios demuestran que esta enfermedad está relacionada con una notable disminución del hipocampo. Por ello, este trastorno también cursa con desorganización de la memoria y del aprendizaje. Bueno, para el señor Hellinger, la esquizofrenia tiene que ver con el que el asesino y la persona asesina y la persona asesinada son de la misma familia. El esposo que mata a la esposa que manda matar al esposo para quedarse con el amante, los posteriores, porque la esquizofrenia es y al perpetrador en sí misma. Se comporta como víctima y se comporta como victimario o perpetrador. Entonces, eh, ya ha tocado trabajar sobre todo con una mamá que su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia y después de bastantes movimientos, no sé cuántos, durante tiempo, años, lo último que supe de ese joven es que ya podía vivir solo, sí, con medicamento y estaba trabajando y estudiando. Entonces, Maestra, una ujú, pregunta. ujú. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la gente que ya es más grande con estos síntomas de la esquizofrenia, ¿también tienen la tentación de matar o hacerse matar? La violencia es muy fuerte, sí. Y Y sí. cuando, Ujú. y cuando no salen las cosas como ellos quieren, que lo mismo pasa con los niños autistas,
con las Ujú. personas autistas se enloquecen. Es muy ¿Qué interesante. podemos hacer nosotras cuando nos toque la primera vez con un caso de estos? De esquizofrenia. Reconciliaremos y los vemos. Hasta ahí va a llegar el momento. Bueno, por un lado y por otro lado, sabiendo que la teoría dice que la esquizofrenia está en la familia, eh, podemos pedir un representante para la esquizofrenia y no se sorprendan si salen dos personas. ¿Estaría bien la frase te veo? Sí, claro. Ok, Y lo que hicieron lo dejo con ustedes, me parece bien. Sí, gracias. ¿sí? Y las frases sanadoras, cuando uno las dice de corazón, no hay pierde, es decir, son muy acertadas. El te veo, el honro y respeto tu vida y tu muerte. Y gracias a que tú naciste antes, allá atrás, y si fuiste tatarabuela, nacieron los bisabuelos, si fuiste bisabuela, nacieron los abuelos. Entonces, y recordemos que en todas las familias, en todas, ha habido gente que estuvo en alguna guerra, en alguna revolución, en algún ejército, en alguna guerrilla, en todas. Nadie nos escapamos de eso. Si Hasta venimos, mi raza prehispánica hubo muerte entre ellos. ujú, Sí, ujú, los veo. correcto. Los veo y honro y respeto su vida y su muerte. Y gracias, porque a través de todos ustedes me llegó la vida. Y hacemos una inclinación con la cabeza. ¿Sí? Encefalopatía, encefalopatía límbica. Los pacientes que sufran de esta enfermedad suelen presentar pérdidas de memoria a largo plazo, cambios en la conducta y en algunos casos extremos, convulsiones. La encefalopatía puede tener síntomas sutiles al inicio, pero suele avanzar rápidamente. Sin embargo, tiene buen pronóstico y un buen tratamiento puede garantizar la recuperación completa. Para mí la pérdida de memoria, por un lado, tiene que ver con no es importante, o al contrario, me duele tanto que prefiero no recordarlo. Y para poder crecer a veces hay que reconocer que no lo hice bien o muy bien y que lastimé a otros y que otras personas también me lastimaron a mí, por supuesto. Esa es una constante. Y a veces ni cuenta nos damos o a veces las otras personas ni cuenta se dan. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta digo, uy, pido disculpas, pido perdón, enmiendo, reparo, mando luz. Gracias, Patricia, porque me recordaste ese movimiento que hicimos no sé cuándo en alguna clase de la mano izquierda abajo a la altura de mi pecho un poco, la mano derecha, pienso que sale de aquí luz y, y lo mando esa luz, esa protección, esas ganas de que estemos bien todos. Y hagámoslo en este momento. Hay quienes proponen que visualicemos al planeta Tierra como una pelota pequeña, entonces cuando le mando luz, le llega completo. Y hay quienes como yo que me imagino el mapa y entonces, o
me voy afuera y arriba, y desde arriba estoy enviando luz a quien necesite llegarle. Y así somos respetuosos porque eh, no todos estamos listos para recibir bendiciones. El trastorno de déficit de atención, TDAH. Una parte de la comunidad científica afirma que este tipo de trastornos atencionales surgen en personas con un defecto por agrandamiento en la zona del hipocampo y las amígdalas. Sostienen que al haber tantas neuronas sobreexcitadas, los niños presentan desinhibición conductual y emocional. Para mí, Gloria Irma Dávila, el famoso TDAH, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, tiene que ver con hermanitos no nacidos, no reconocidos, sean por parte de papá y mamá o por parte de mamá, con otros hombres o de papá con otras mujeres. Y aquí cuando escribí reconocidos, pasó un gatito sobre el teclado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay más características para las personas que hubo hermanitos no nacidos antes o después, es decir, antes de mí o después de mí. Puede ser falta de atención, es decir, no me concentro, dejo las cosas empezadas, no las termino. Y hiperactividad, disculpen, porque soy dos personas en una, o tres o cuatro. En una ocasión llegó una señora con sus dos hijos, uno con peso de más, el niño tenía 8 años, y el pequeño con una hiperactividad exagerada. Y le digo yo a ella, disculpe, ¿fue antes, durante o después? Y me dice, ¿qué? Le digo, perdón. ¿El bebé que perdió usted fue antes del mayor? Es decir, antes de su hijo de 8 años, en medio de ellos dos, es decir, durante o después del menor, que se supone es el menor. Me dice, durante. ¿Qué significa? Que el mayor no es el mayor de 2, sino de 3, y el menor no es el menor de 2, sino de 3, y el mayor comía por 2, y de ahí el sobrepeso, y el menor se comportaba como si fuera 2 personitas. Tenía demasiada energía. Entonces, cuando escuchen que al niño, a la niña, se le diagnostica con TDAH, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, piensen en bebés no nacidos, no reconocidos. También son personas que estudian karate y pintan, es decir, actividades muy disímiles. ¿Queda claro? Sí, gracias. Entonces, a nivel mundial, cuando se vino la moda de que los niños eran hiperactivos y con trastorno de déficit, es porque Sí.
Sí. Pero es no. más fácil echarle la culpa al niño que algo le pasa a él y los medican que reconocer que la mamá abortó. Claro. Ujú. ¿Será suficiente nada más decirles, tú eres uno de tantos? No. Es posible, habría que ver y que la persona lo integre. Porque es muy interesante. Otra familia de 12, la señora dice, tuve 12 embarazos, solo 9 sí nacieron y los 3 últimos no nacieron. Sin embargo, la número 9, la persona 9, se sentía la menor y la trataban como la menor y no es la menor, es la antepenúltima, la 9 de 12. Y una necesidad de reconocimiento muy fuerte y de pasar inadvertidos también muy fuerte. ¿Cómo está eso de pasar inadvertidos? O sea, ¿no quieren ser vistos? Correcto, Ok. porque los hermanos no son vistos, no son reconocidos. Y por otro lado, con mucha necesidad de reconocimiento, porque los hermanos quieren ser reconocidos. Interesante. Ujú. Sí, continuamos. Ahí está la foto del cerebro. Funciones del sistema límbico, se encarga de la regulación y la expresión motora de las emociones y cumple con diferentes funciones en nuestra vida diaria. Busca la autopreservación de la especie mediante la activación de los sistemas de homeostasis, es decir, del bienestar. Aunque el bienestar no necesariamente sea cómodo. La zona de confort no es confortable, es lo conocido. Y esa zona de confort que no es confortable, sin embargo que es lo conocido, va a hacer que si venimos de familias violentas, me voy a enamorar y se van a enamorar de mí personas violentas. Y por más que yo trate de salir de esa situación, no voy a poder hasta en tanto no me vea yo a mí misma y me reconozca violenta. Gracias por insistir. Así pasa con la batería. Es decir, a veces se nos acaba y luego volvemos a insistir y regresamos. Gracias. Y a veces entendemos cosas y luego dejamos de entenderlas y luego volvemos a entenderlas. Entonces, es curioso, pero la persona que está impuesta a las emociones fuertes va a buscar emociones fuertes. Y cuando se cambia, es decir, cuando dice, uy, ¿qué estoy haciendo? Capítulo 4, ya he estado aquí antes, ahora estoy lista para estar de otra manera, va a haber momentos en donde hay que aburrir a esta persona, una persona que la quiere bien a esa persona. Lo he escuchado mucho de mujeres que se enamoran de personas alcohólicas y es que son muy divertidos ellos, sí, claro. El papá había sido alcohólico, o la mamá, o el abuelo, en fin. Aquí lo importante es que qué aburrido lo normal, y no es normal tampoco. El ser alcohólico puede ser muy normal también. Me refiero a alguien con el cual te sientes bien y uno dice, ay no, qué aburrido. Yo digo, qué aburrido. O he dicho, o yo he sido la aburrida también a veces. No, maestra, reconocer que
Voy a hablar de mi caso. Los hombres románticos son aburridos. Necesito pelea por lo que yo he vivido con mi familia, entonces, Correcto. Hasta que me doy cuenta y hasta empiezo a que, ajá. trabajar eso y digo, Ujú. ay, ya, sí, sí quiero paz, no nada más digo que quiero, ya estoy lista para estar de otra manera en la vida. Hacer esa afirmación. Estoy lista para vivirlo de otra manera. Ujú, Ok. ujú. Bien, se encarga de gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. Todo esto, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Por eso a veces tenemos lapsus de olvidar cosas, porque la emoción es tan fuerte que no quiero recordar, pero no quiero recordar como manera de sobrevivir, porque me van a escuchar decir que ya de adulta vivo situaciones que me dolieron en mi niñez o en mi adolescencia, pero porque tengo la fortaleza para contactar el dolor y trascenderlo. Mirar ya con otros ojos. Ya hemos Correcto, estado trabajando correcto. mucho tiempo. Lo bueno es que ya lo reconoces, Ujú, que lo viviste, pero hoy me siento diferente. O sea, soy sí, diferente ahora, ¿no? ujú, sí, Que ya lo puedo ver y lo puedo reconocer, correcto. transformarlo. Ujú, Muy bien. sí, Gracias. ujú. Y para mí tiene sentido eso de que se encarga de gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. Si me dolió algo, no lo voy a querer recordar, o viceversa, lo voy a estar recordando, recordando, recordando en un afán de que no me vuelva a suceder. Y en ese afán de que no me vuelva a suceder, adivinen qué va a volver a suceder, posiblemente. Ese pensamiento de lo que no has de querer en tu casa vas a tener y lo que resiste persiste. Lo que te choca, te checa. Correcto. Los circuitos de placer y adicción pasan por la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico, por lo que los sentimientos agradables se inician ahí mismo. Circuitos de placer. Entonces, si hay una angustia, hay un malestar y la adicción va a estar a la orden del día para evitar sentir o darme cuenta de que siento, porque eh, curiosamente las adicciones son para enfrentar situaciones, no enfrentándolas, pero ahí está. Y es tan fuerte el dolor que puede sentir la persona, el abandono, el rechazo, la injusticia, que se drogan para una manera de enfrentar la situación. Bien, activa el sistema nervioso autónomo. Se encarga de enviar señales a los nervios para mantener un estado de alerta, sistema nervioso simpático, o para inhibir dicho estado, sistema nervioso parasimpático. Se está investigando una posible implicación del sistema límbico en algunas conductas sexuales. Teoría del cerebro túnico. Aquí está en el número 2, el cerebro, el centro emocional. Regula los sentimientos relacionados con el sistema límbico. Eso de que regula los sentimientos, yo no creo que podamos regular los sentimientos. Simplemente cuando me doy cuenta de que estoy sintiendo algo, el darme cuenta hace que haya un cambio en mí. Cuando acepto. Eh, si alguien está muy enojado y me dicen, Gloria, estás muy enojada. No, voy a seguir enojada. En cambio, Gloria, estás muy enojada. Uy, sí, ¿verdad? Ya, con ese reconocer, sí, sí, hay un cambio.
Bueno, ahí están las referencias. Y se las dejo. Wikipedia, org, Cerebro, revistas, Neuroeje, Impulsa, neuropsicología.com y Psicología Online, Sistema Límbico. Bien. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Hablen ahora. Pregunten ahora, comenten ahora. ¿No? ¿Todo bien? Yo pregunté en el camino. Muy bien. Elodia. Bueno, no pregunta, pero creo que lo tengo que volver a repasar la grabación porque se me hizo que no capté. Bueno, Todo. gracias por mencionarlo, Elodia. Sí, es estudiarme yo desde afuera. Es como reconocer que aquí están los dedos, estas son las falanges, adentro está el músculo, el tejido, está el esqueleto y cómo se llama cada parte. Entonces sí, es un lenguaje nuevo. Aquí lo que voy a rescatar, Elodia, gracias por tu comentario. Lo que voy a rescatar es que cuando yo leo que son 3 cerebros en uno, para mí tuvo mucho sentido. Está el de la sobrevivencia, lo vamos a ver ahora. Está el límbico, que es el segundo, y el tercero, que es la neocorteza. Se dice que es el primero, el reptiliano, el de la sobrevivencia, porque está adentro. Después el número 2, si recuerdan, la foto está aquí y la neocorteza está afuera. Por eso se dice que fue evolucionando con el tiempo nuestro cerebro y que el reptiliano es el de los animales. Por eso di el ejemplo de la cucaracha, de que siente la vibración, se pone patas para arriba, finge que está muerta, yo digo, mañana, al rato te recojo, y cuando voy a recogerla ya no está. Ese es el de la sobrevivencia, que es el que está adentro, bulbo raquídeo, adentro. El límbico, que es el de las emociones, que es también se le conoce el cerebro mamífero, es las emociones vienen a jugar un papel muy importante. ¿Y qué hago con esas emociones? Y ahora vamos a ver la neocorteza, ¿sí? Y lo dividieron para efectos de estudio, pero eso no solo, finalmente también. Es como